Johnny es el propietario de este bellísimo café que, como ustedes ven, pues la decoración es absolutamente encantadora. Nos lleva a una biblioteca de una casa antigua en donde los libros son una especie de tesoro. Entonces, estamos innovando en Oiga Mire Lea. Vamos a tener dos actividades, la que tenemos a continuación y mañana a la misma hora tendremos otra presentación. Tengo el gusto de estar acompañada del escritor Pablo Concha y de Julián Chang, también escritor, ambos talentosísimos caleños, que pues a pesar de ser muy jóvenes, pues ya han incursionado y han dado pasos firmes en este oficio de escribir. No quiero pues extenderme demasiado porque Julián es pues nuestro moderador hoy y el tema que nos convoca es la literatura de terror, los cuentos de terror. Entonces creo que es un tema que nos interesa a todos, que vamos a disfrutar. En esta tarde ya llega la brisa además, o sea que vamos a pasar, sí, es la combinación perfecta. Y bueno, Johnny, si quieres dar unas palabras también de bienvenida a este espacio. Gracias, el micrófono como que no está funcionando. Sí. Aló. Gracias por venir. Es la primera vez que nosotros nos vinculamos a este festival tan importante. El desarrollo de Casa Alebrije tiene un propósito adicional, que es vivir el barrio San Antonio, que es uno de nuestros barrios patrimoniales importantes de la ciudad, y quisimos ponerle esa alma literaria para que la gente pueda disfrutar de un recinto restaurado como esta casa y se pueda seguir construyendo estas dinámicas culturales que hacen parte propia de la actividad histórica de nuestro barrio. Así que nuevamente bienvenidos todos a Casa Alebrije. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Felices de que nos acompañen esta tarde en este lugar tan hermoso. Hoy vamos a hablar de cuentos de terror y de alguna manera este lugar como que inspira a hablar de este tema, ¿no? No queriendo decir que sea un lugar tenebroso ni mucho menos, pero es un lugar, digamos que con la estética que evoca este tema de la literatura tan hermoso. De hecho, están dos candelabros ahí para... Exacto. Bueno, entonces les voy a leer un texto cortico que escribí sobre el tema. Lo sobrenatural parece ser una dimensión congénita en el ser humano. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, postulaba que la vida era un continuo oscilar entre el dolor y el aburrimiento, y en esa medida pareciera que a veces nuestra necesidad por lo sobrenatural emerge como una alternativa para hacerle frente a ese trasfondo de aburrimiento que, según el filósofo, permea la existencia. Surge como una necesidad de escapar de una realidad plana, de los condicionamientos culturales y de las múltiples formas del tedio. La explicación a partir de lo sobrenatural también se acentúa como una válvula para escapar de la racionalidad cartesiana que hizo del método y la comprobación empírica los ejes centrales de la modernidad. Sin embargo, esa atracción por lo sobrenatural ha existido desde siempre. La magia y el tótem en las civilizaciones más antiguas o incluso en las tribus actuales obedecen a un tipo de conocimiento y de lógica en la que un acontecimiento no siempre va de la mano con una causa que se pueda constatar. Esa dimensión de lo inexplicable pertenece a los niños, pero no desaparece por completo en nosotros. Por algo evadimos el pasar debajo de una escalera, nos persignamos cuando un gato negro se nos atraviesa en la penumbra o graduamos el volumen del televisor hasta llegar a un número que no sea el 13, para sentir que no estamos invocando destinos aciagos. Esta tarde hablaremos sobre un género en que lo sobrenatural es protagonista, llevando incluso a que este elemento de la realidad se intensifique hasta convertirse en horror. Conversaremos sobre literatura de terror. Ya en la Biblia se puede rastrear manifestaciones de la literatura de terror, exactamente en un pasaje del Nuevo Testamento, en Primera de Samuel, cuando Saúl, olvidado por Dios, acude a una bruja para que le adivine el porvenir, invocando a los muertos. Esta tarde estaremos conversando con Pablo Alejandro Concha. Pablo es un escritor y estudiante de lenguas caleño. Su cuento La piel de las pesadillas apareció en la antología Relatos del Sur, publicada en el año 2015. Durante un tiempo formó parte del comité editorial de la revista colombiana de ciencia ficción Cosmocápsula. Es adicto a la literatura, a los libros en papel, a los archivos X y al rock en inglés. Con el libro Otra Luz se hizo acreedor de la convocatoria de estímulos Cali en el 2017. Bueno, Pablo, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias Eh, a todos por haber venido. Me gustaría que arrancáramos porque que nos cuentes para ti qué significa lo sobrenatural y cómo te has relacionado con este aspecto de la realidad en tu vida. Yo empecé mi acercamiento al género por el cine. Cuando era muy niño veía películas de terror con mi abuela, nos gustaba ese género y curiosamente mi madre siempre o en algunas ocasiones me dijo algo que era, o sea, veíamos una película y al terminar me decía, uy, la película estuvo buena, pero el libro es muchísimo mejor. Entonces a mí en esa pues tierna edad me quedó como sonando eso, como que, uy, ¿hay algo mejor que esta película? Entonces mi abuela tenía una biblioteca amplia, como de bestseller en su mayoría. Entonces una vez estaba hojeando la biblioteca de mi abuela y saqué un libro de un autor que se llama Stephen King. Le pregunté a mi abuela qué tal es este libro y ella me dijo como que pues sí es bueno, como que no se acordaba muy bien, pero me dijo no, sí es bueno. Entonces yo me puse a leerlo y cuando ¡pum! Fue como el descubrimiento de ese otro mundo. Entonces ya, wow, ¿qué es esto? Mi mamá obviamente tenía razón, el libro era mucho mejor que la película. Pues ya ahí fue como que me adentré en ese mundo y empecé a consumir ese tipo de literatura. Entonces fue mi acercamiento al género por el cine. Cuando leíste el libro de Stephen King, ¿hubo algo en particular que te sirvió para como atraparte más en el género? La forma como contaba la historia de una forma que hacía que uno se metiera adentro y no quisiera salir. Entonces me mostró como el poder que podían tener los libros, una historia bien narrada. Y pues después de eso simplemente yo quería más y más de eso. Okay. Bueno, hablamos de lo sobrenatural, pero quiero que hablemos como de otra emoción que posiblemente, según los estudiosos del tema del mundo emocional, es el miedo. Dicen que es la emoción básica, la emoción más primaria en el ser humano, lo ubican en el cerebro reptiliano, ¿no? que es activada por el cerebro reptiliano y digamos que sirve de una función muy útil porque nos ha ayudado a la supervivencia. Sin embargo, cuando el miedo se le sube un poco los decibeles, se puede convertir en pánico y en terror, inclusive llevar a la parálisis. Me gustaría que nos hablaras un poquito de qué significa el miedo en tu vida, cómo te relacionas con él. Era una sensación que me gustaba sentir cuando era niño y veía esas películas con mi abuela. Me gustaba como ese otro mundo, ese lado oscuro que en teoría no existía. Y me gustaba lo que me producía, ese miedo para mí era una sensación visceral, algo que sentía en el estómago como el hambre. Y me gustaban las cosas que me hicieran sentir miedo, como ese lado peligroso. Era algo que me producía en cierto modo un placer morboso. Entonces por eso ve que empecé a consumir los libros, porque en los libros estaba esa sensación, pero aumentada de nivel. Era ya algo más íntimo, una conversación con el escritor, pero el miedo se sentía mucho más intensamente. Por eso me gustó tanto ese tipo de literatura y la empecé a consumir pues vorazmente. O sea, como una especie de adicción, ¿no? Adicción, sí, totalmente. De acuerdo. Ya adentrándonos en terrenos literarios, algunos autores sostienen que hay diferentes tipos de terror en la literatura. ¿Tú, digamos, nos podrías hablar un poco sobre eso? Sí, o sea, el género fantástico abarca pues varias cosas. Yo también cuando era pues en esa tierna edad empecé a leer, por ejemplo, Agatha Christie, que es más como un misterio suspenso. Me gustaba hasta que ya empecé a descubrir quién eran los asesinos antes de concluir el libro. Ya ahí perdió como ese encanto. Yo asocio más el terror con la sensación que produce en el lector, la sensación que tú decías de miedo, desesperación y angustia, es lo que yo considero terror. Pero el género tiene algunas variantes, por ejemplo la novela policíaca, el thriller, pues nace como de ahí, pero tiene una vertiente más naturalista, pues no tiene elementos sobrenaturales. Viene el terror gótico, que es más como en la ambientación, pero para mí el terror como tal es lo que o tiene un elemento sobrenatural en la historia, o se enfoca en esa sensación de angustia y miedo. Digamos,
la línea que separa lo sobrenatural de lo terrorífico, ¿cómo ves esa línea que separa una de otra? Es una línea muy delgada, a veces incluso se podría decir que está muy borrosa. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, el gran Peter Straub, y él, aunque es un gran exponente del género, muchos de sus libros no tienen elementos sobrenaturales, pero uno los lee y cuando acaba dice esto es una novela de terror, y es por la angustia y el miedo que despierta, aún sin haber un monstruo o una entidad sobrenatural. Entonces es una línea muy, muy delgada que se puede cruzar de un lado a otro en cualquier momento. Incluso puede ser mucho más intenso ese que, miedo que no sea como tan obvio, ¿no el hecho de que no haya algo sobrenatural puede producir más miedo, porque que la causa de esa sensación, de esa angustia, de esa desesperación sea otro ser humano, les da más miedo. Un monstruo humano es mucho más terrorífico y más impactante a veces que el espectro de turno, por decirlo de alguna manera. De alguna manera uno lo siente como más viable, que le puede pasar a uno de una manera más real. Más sí. real, exacto. Bueno, Pablo, me gustaría que nos contaras un poco más sobre tu vida, es decir, hubo como un incidente en tu vida que también generó y ahondó de alguna manera tu manera de relacionarte con la literatura. Sí, fue como un suceso terrorífico en carne propia. Tuve un accidente cuando tenía 16 años que me causó pues, la discapacidad física que ustedes pueden ver. Y en ese periodo como oscuro, difícil, los libros fue lo que me dio pues, como la fuerza para continuar viviendo y no haber cometido alguna estupidez. La literatura fantástica y lo extraño es como una cueva donde los lectores y los escritores nos refugiamos para coger fuerza y enfrentar las batallas del día a día. Durante ese periodo yo me refugiaba mucho en esa cueva y de ahí esas historias de esos libros, de ese medio de escape, era que sacaba como la fuerza para continuar las duras batallas del día a día, de afrontar pues vivir con una discapacidad física en nuestro país. ¿Alguna razón en particular que digamos que fuese ese tipo de literatura que te llenó como de nuevas perspectivas? Pues, como ya la había consumido de antes, ya me gustaba, eso era lo que más hacía volar mi imaginación en ese momento. Yo necesitaba algo que me hiciera como olvidar de mi realidad, entre comillas, escapar de mi cuerpo y el dolor que sentía. Y ese tipo de literatura era pues, la perfecta para lograr eso. Entonces yo desaparecía, me escapaba. Cuando volvía, obviamente la situación seguía siendo exactamente la misma, nada había cambiado, pero de alguna forma yo podía mirarla con otros ojos o de una nueva forma, tener algo más como de fuerza o esperanza. Y al leer mucho, pues la reacción natural es querer escribir. Yo quería escribir mis propias historias y eso era como otra razón para continuar viviendo. En algún momento escribir mis propios libros, mis propias historias. Pero digamos ya cuando empiezas a escribir, de hecho a escribir, ¿estás por esa época también? Sí, más o menos por esa época, porque ya era como finalizando la secundaria, ya había empezado como a pensar en mis propias historias, hacer unos bosquejos, entonces fue sí, más o menos en esa época. Ok. También digamos que literatura de ese estilo. Sí, es natural que uno termine escribiendo las cosas que le gusta leer o que le gustaría leer. Entonces, pues no era nada extraño que mis primeras historias o bosquejos o que el libro Traluz sea un libro de ese tipo de literatura, de ese género, porque es pues como con lo que yo crecí leyendo y lo que a mí me gusta leer. Que yo leo pues otras cosas también, pero ese tipo de historias cuando están bien hechas es lo que yo más disfruto. Tiene un atractivo especial, es el lado oscuro de la realidad y el mundo. Okay. Me gusta mucho. Y cuando hablas de ese lado oscuro, ¿también tú vislumbras luz en esa oscuridad? Sí, claro, siempre hay luz, pero igual ese lado oscuro existe en nuestro mundo. Los seres humanos somos capaces de actos de violencia y crueldad increíbles
y hay cosas pues a veces que no se pueden explicar y ese lado oscuro está ahí, pero pues siempre hay una luz, algo que va a tratar de ahuyentar esa oscuridad. Como una pugna continua entre luz y oscuridad. Una lucha, sí, siempre va a haber, o siempre ha estado allí, creo yo. Ok, Pablo, si ya vamos, digamos, como a la parte más técnica de este tema literario, para ti, ¿cuáles son los elementos que hacen que una historia, un relato de terror sea buena, que sea atractiva? Bueno, hay muchos elementos que entran en juego para que un libro funcione, un cuento. Para mí, habría como 3 elementos primordiales que yo busco, que me interesan. Lo principal es la historia. Yo creo que una historia tiene que ser interesante para un lector de alguna manera o contener un elemento que sea interesante para un lector. Puede ser la trama, o sea, como decir, la historia misma, lo que pasa, el punto de vista, la figura del narrador, el personaje, algo en esa historia debe resultar atrayente para un lector. Y lo otro es la forma como está narrada. La forma como el escritor me va a contar a mí esa historia. Si tiene esos 2 elementos, para mí ya, si los 2 elementos son adecuados y perfectos, está más que garantizado el éxito. Hay otras cosas que pueden ayudar, pues que sea una prosa bien lograda, los personajes, la atmósfera, etc. Pero lo principal es la historia y cómo se cuenta, pienso yo. Ok, y si te hago esa pregunta de alguna manera desde otra perspectiva, para ti, ¿cuáles son esos elementos o factores que hacen que una historia se vuelva cliché, apele a lugares comunes y realmente no logre consolidarse en un buen relato de terror? Sí, cuando tiene, digamos, las fórmulas ya preestablecidas, que un escritor simplemente coge la fórmula y la replica, y cuando yo creo que el escritor pues no trata de buscar una originalidad en lo que está haciendo, aunque la originalidad es muy difícil de lograr, pero si el escritor no trata de imprimirle a ese texto algo que sea de él, alguna marca de alguna forma, y la historia simplemente se vuelve un cliché y uno ya sabe qué va a pasar, y de hecho lo adivina, pues ahí ya pierde cualquier atractivo para un lector. Si yo ya sé qué va a pasar, lo puedo adivinar, pues como que digo, y entonces la idea es sorprender al lector, que ese elemento de sorpresa nunca falte. Cuando tú hablas de fórmula, ¿te refieres a una fórmula genérica o a fórmulas del mismo autor repitiéndose? A los clichés del género, fórmulas de otros escritores que han usado y que simplemente yo vuelvo y uso. Entonces, por ejemplo, en terror, ¿cuál es un cliché? La niña poseída que habla con voces raras, hace porquerías, y llega el cura y le hace el exorcismo y ya todo queda bien. Eso ya lo hemos visto 1000 veces. El asesino loco que mata mujeres y les deja pistas en los cuerpos para que la policía lo descubra. Eso como que ya pues todo lo hemos visto. O en la casa que están los ruidos y es un fantasma y es alguien que mataron ahí, quiere que lo liberen. O que encuentren el cuerpo que está enterrado por allí. O sea, eso es como lo que uno ya conoce y ha visto muchas veces. Entonces la idea es no usar esos clichés, o si usa una historia así, imprimirle algo que la haga distinta, que tenga mi sello o el sello de X autor, y entonces así el lector pueda pensar, yo ya sé qué va a pasar, poder y sorprenderlo, imprimirle algo que el lector diga, uy, yo no me esperaba que esto fuera a pasar, ¿cómo así? Entonces ya una vez que el lector está sorprendido, está enganchado, pues va a seguir leyendo. Digamos, de esos como elementos escatológicos que son más propios del cine que de la misma literatura, cabeza rodando, las tripas saliéndose, como todo ese tipo de elementos, tú los incluyes también dentro de esos clichés en la literatura, porque bueno, finalmente en tu texto no está muy presente eso, tú te cuidas mucho de eso. No, eso podría ser algún texto, sí, un elemento cliché, pero más que nada yo me refiero es como a la típica historia. El fantasma, el asesino, la posesión es como el cliché del género, ya que sea muy sangriento o no,
Pues dependería como de la historia y pues del estilo del escritor, ¿no? Pues eso ya como varía. Pero el hecho de que sea o no sangrienta no implica que vaya a ser exitosa o no. Eso depende del estilo. Hay elementos de horror que son muy sangrientos. Por ejemplo, Clive Barker es muy sangriento. Pero dependiendo de la historia que cuenta puede ser efectiva. Entonces no es necesariamente algo malo. Sí, digamos que si el texto lo justifica. Si está justificado, sí, está bien. Listo. Pablo, me gustaría saber si entiendes alguna diferencia entre literatura gótica y literatura de terror. ¿O qué semejanzas y diferencias, qué relaciones hay entre ambas? Para mí el gótico es un subgénero del terror. Ya no se usa mucho en nuestros días porque tiene mucho que ver con una ambientación, una atmósfera, entonces como el paisaje sombrío, el castillo, el bosque tenebroso, tiene como un erotismo oscuro ese tipo de historias. Tal vez las escritoras de nuestra época que más lo han tratado ha sido Angela Carter y tal vez Anne Rice. Pero el terror que me interesa es el terror moderno, el que enfrenta al hombre de nuestros días con algo que pone en tela de juicio la racionalidad del mundo que conoce y que le crea un choque en su psique, que le hace cuestionarse el mundo en el que vive. Digamos que las semejanzas que hay en los géneros podría ser el uso de un elemento sobrenatural, un fantasma, un demonio, etc. Y la diferencia es esa, que el gótico es depende mucho de la ambientación, la escenografía. El terror puede ocurrir en el mundo que vivimos. Sin ir más lejos, El Exorcista, por ejemplo, ocurre en una habitación de una casa, de un barrio residencial en Georgetown, en Washington. Una niña que está en una casa ahí en la cama y va alguien como a ver qué tiene. Es una ambientación lo más corriente que podría haber. O Carrie sucede en el baile de graduación del bachillerato, en una escuela, en el gimnasio. Entonces, esa es como la diferencia. El terror de ahora puede pasar en cualquier lado. Cuando dices moderno, posiblemente es un terror más psicológico. Algunas veces psicológico, algunas veces no necesariamente psicológico. ¿Qué es lo que lo caracteriza que sea moderno? O sea, ¿cuál es el factor que uno dice, bueno, esto es terror moderno? Para mí el terror moderno es el que, como te decía, el que enfrenta al hombre con algo que pone en tela de juicio lo que él concebía como racional, que le hace cuestionarse todo y le crea un choque en su mente y la forma como vive su vida. Porque muchos vivimos en un mundo racional, donde nos han dicho el mundo es así, estas son las leyes, esto funciona así. Si pasa algo que pone en tela de juicio eso, como que todo se derrumba mentalmente y ya no tengo cómo afrontar esto. Entonces, cuando el personaje está frente a algo así, para mí es lo que es moderno y lo que se desarrolla aquí en nuestro mundo, en esta ciudad, en este pueblo, en una habitación, en cualquier casa. Sin necesidad de ser con el gótico, un castillo lejano, el bosque, bla, bla, bla. De alguna manera es como que se le derrumba su visión de mundo, ¿no? Exactamente, se le derrumba la visión del mundo y tiene que ver cómo saca fuerzas para enfrentarse a eso, cómo lo supera o cómo sucumbe también, porque puede que no pueda superarlo. Ok. ¿Cómo te va o cómo te fue con ese tipo de literatura tipo Frankenstein y de vampiros, como ese estilo de literatura de terror? Yo la consumí en mi momento, pues leí Drácula, algunas cosas de Anne Rice, pero yo me decanté más que todo por la vena de Lovecraft. Lovecraft fue una influencia muy importante, todavía lo es, y él trata otro tema, otro tipo de historias, no tan comunes como el vampiro, sino que él se va por un horror cósmico. Y para mí ese es el tipo de historia que tiene éxito, algo que se sale de los cánones comunes y tiene un poder tan brutal como tiene Lovecraft, donde sus gritos de horror eran o son lúcidos. Entonces yo me decanté más como por esa vena.
también Lovecraft, lo que he leído de Lovecraft también parece como si hubiese surrealismo también, a veces como una ensoñación, como un tema onírico ahí, como Sí, que el discurso racional se sale de allí, ¿no? sí, tenía una vena poética, pero yo creo que los gritos de desesperación de él eran reales y por eso los textos han sobrevivido más de 2 siglos y todavía toca lectores en esta época, por esa fuerza que tenían los textos de él, aún sin tener un mérito literario tan grande o tener algunos errores en el lenguaje barroco, exceso de adjetivos y demás. Como te digo, el horror que había ahí era algo muy lúcido y era una desesperación real y eso trasciende al lector. Era como un tema existencial, ¿no? Y como que muy genuino de él, como que salía muy de su... Él ponía en tela de juicio todo lo que sabíamos del mundo y de la racionalidad y cuestionaba incluso la existencia, nuestra propia existencia, incluyendo una mitología propia que era muy interesante y fascinante. Eso es lo interesante de la obra de Lovecraft. Me pareció lo que hizo algo, en el sentido de la mitología personal, lo que algo así parecido lo hizo William Blake en poesía también. Algo así tal vez, sí. En cuanto a Stephen King, ¿sigue siendo también un referente importante hoy en día? Sigue siendo un referente, todavía lo leo. Incluso como un paréntesis les cuento que este domingo en la Gaceta del País aparece una reseña que escribí sobre la última novela de Stephen King, que se llama The Outsider, va a nombrarse El Visitante, todavía no está en español, pero yo siendo fan acérrimo la leí en inglés y pues escribí un texto al respecto porque parece que todavía sigue siendo el rey, todavía, incluso el artículo se llama Un rey indestronable y habla de eso, pues todavía es una influencia. Es un escritor que se ha ido perfeccionando, abarcando los diferentes vertientes del terror y no se ha quedado como en lo que ya le funcionó, sino que explora otras cosas. Y este último libro es un ejemplo de esa exploración a otros temas y es una obra maestra, una historia diferente a las que había hecho, muy buena, recomendada cuando salga en español para que la lean. Se ha seguido reinventando Stephen King. Reinventando, sí, es un referente. Digamos que yo no he leído a Stephen King, lo confieso. Es más, digamos que su obra está más centrada en la novela que en la cuentística. Está más, digamos, cuando yo escucho literatura de terror, generalmente me imagino más en cuentos, ¿no? Pero ¿cómo tú ves esa diferencia allí en los géneros en cuanto al tratamiento del terror, si lo ves? Pues por ejemplo en King es un autor muy prolífico, tiene tanto novelas como cuentos y él en este tema no hace diferenciación, él lo que le importa es una buena historia. Entonces si la historia es lo suficientemente larga por una novela, pues es una novela. Pero si es algo de terror bueno, pero no es tan largo, es un cuento. Y una de las grandes cualidades de él es que sabe diferenciar cuándo una historia da para una novela o cuándo da para un cuento. Y sabe exactamente cómo contar esa historia. O sea, la elección de narradores de él es siempre muy acertada y es una gran enseñanza que me ha dejado, que yo he obtenido de leerlo, que es cómo se cuenta esta historia en particular. ¿Quién la cuenta? Cómo se desarrolla, cómo empieza y cómo acaba. Entonces, más que una diferencia entre cuento y novela, es darle la importancia a la historia. O sea, digamos, tiene el olfato, la intuición para saber si es y la maestría para identificar cuál es cuál y ejecutarla. Supongo que no todos los escritores de terror tienen ese don. No, muchos fallan estrepitosamente. No toda la literatura de terror es buena, hay que decirlo, igual que el cine. Muchos de los libros que uno lee pues no lo asustan o se quedan a medias. Entonces lograr la maestría en ese género es muy difícil, porque asustar a alguien es difícil. Y que esté enganchado y que lea hasta el final no es fácil. Igual hay que vencer como ese tedio del lector que cree que ya lo sabe todo y decirle, no, yo te voy a contar algo que es distinto a lo que ya te has leído y atraparlo y engancharlo no es fácil. No es fácil, sí, porque generalmente uno
o las personas en general tienden como a pensar en esas fórmulas tan repetidas, entonces hay como una especie de prevención, ¿no? El lector que cree que ya lo sabe todo, o sea, uno como lector puede ser odioso y decir, no, yo ya sé cómo acaba esto, entonces ya para qué me lo voy a leer. Pero ahí es cuando hay que sorprenderlo, como que, uy, ¿cómo así que pasa esto? Eso no me lo esperaba, y hacer que siga leyendo, que esté enganchado. Ese gancho que hay que tirarle al lector, pues no es fácil de lograr, requiere práctica, maestría, reescritura, y como te decía otra vez, llegar al punto de que tener una historia que sea interesante y sabérsela contar a ese lector para que la lea y la escuche. Bueno, voy a preguntarte por un referente que cuando uno habla de literatura de terror, pues surge ese primer nombre como el principal, que es Edgar Allan Poe. No solamente porque, digamos que es un gigante de la literatura de terror, pero de la literatura en mayúsculas, ¿no? Es uno de los precursores del cuento como tal, tocó la ciencia ficción, tocó la literatura detectivesca, en fin, es un personaje mayúsculo en la literatura. Me gustaría saber cómo es Edgar Allan Poe para ti, ¿qué ha significado? Yo leí a Poe ya relativamente mayor, no me influenció tanto. Me gustó el personaje de August Dupin, los cuentos como detectivescos, fue como el primer detective, pero te repito que yo me decanté más por Lovecraft, y Lovecraft sí tuvo una influencia muy fuerte en mí más que Poe. Yo diría que Poe lo leí pues porque era pues un grande, pero nunca me llegó a impresionar tanto como me impresionó Lovecraft, como me impresionó Stephen King en su momento, como me impresionó Clive Barker cuando era niño y leí los libros de sangre, y como me ha impresionado ahora último el gran Peter Straub y Brian Evenson. Entonces, curiosamente, aunque a mí me guste mucho el terror y lo disfrute, Poe nunca fue una figura tan importante para mí. Pues, no sé, no me sentí tan tocado por él. Lo leí, tenía cosas muy chéveres, El Pozo del Péndulo es un gran cuento, pero pues como que sí, no me impresionó tanto. Lovecraft tuvo mucho más poder para mí. Ok. Hay autores que digamos, cuyo tema central no era la literatura de terror, y sin embargo escribieron cosas de terror, textos de terror. Por ejemplo, Robert Louis Stevenson escribió algo de terror, Sir Arthur Conan Doyle, Julio Verne, que incluso escribió una novela que se llama El Castillo de los Cárpatos. Borges tiene un cuento dedicado a Lovecraft que se llama The Armored Things, en el libro de la arena. Sí. Canción de Navidad de Dickens, de Charles Dickens, de alguna manera puede leerse como una historia de terror, tenía mucha influencia de Poe. Andrés Caicedo, nuestro Andrés Caicedo, también era un ávido lector de Poe, de Lovecraft, y de alguna manera en algunos pasajes de su literatura se ve reflejada esa influencia de la literatura de terror. ¿Qué autores que no traten, digamos, el terror como su tema central también te han influenciado? Bueno, aparte de los que ya mencioné, el chileno Roberto Bolaño, para mí es una figura muy importante. El argentino Rodrigo Fresán, David Foster Wallace, J.G. Ballard, y de nuestro continente, pues que sí tratan el género, me gusta mucho Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Liliana Colanzi. Me gusta mucho, en su momento me gustaba Chuck Palahniuk, cuando estaba más joven lo leía. Ese tipo de autores son como los que más me han influenciado. Últimamente he leído mucho a Brian Evenson, me gusta bastante. Mónica Ojeda, una escritora ecuatoriana, la descubrí, tiene una vena hacia lo oscuro muy interesante. Pero yo diría que los referentes últimos han sido siempre Fresán, Bolaño, Foster Wallace, George Saunders, que siempre vuelvo a ellos. Entonces, he tenido una influencia muy grande, aún sin ser autores de este género. ¿Por qué Bolaño, por ejemplo? Me gustaría saber. Tenía una vitalidad muy grande en sus obras, tenía ambición narrativa, que es algo que yo admiro mucho.
y buscaba la originalidad, que es algo muy difícil de lograr. Entonces, obras como Los Detectives Salvajes, 2666, eso que él trataba de lograr ahí, uno dice, wow, este man tenía cojones para medírselo una historia así que abarcara toda esa época, la estructura que tenía, es admirable en todo sentido. Es un man que no le importaba ser latino, sino que escribía como los americanos, que eran las novelas de 1000 páginas, que abarcara como todo el mundo. Entonces Bolaño nunca se sintió restringido por su nacionalidad para intentar ese tipo de obras. Y es un escritor monstruoso. Yo creo que él cogió a todos los del Boom y los mató con Los Detectives Salvajes. Para mí es considerado que una bomba nuclear y se la hubiera tirado a los del Boom. Ya después en Latinoamérica es Bolaño, antes o después de Bolaño. Que es un referente muy fuerte para ti. Yo siento Sí. que sí, pues coincido que para las generaciones recientes es como un referente importante, ¿no? Como Sí. que abrió, digamos, posibilidades nuevas en términos narrativos para nosotros escritores nuevos y jóvenes. Tiene mucha vitalidad. Y lo bueno es que era poeta, pero leía ciencia ficción, leía terror, leía de todo. Era un lector voraz. Y en los textos se ven como esa vena por la ciencia ficción, por todo. Entonces es una mezcla muy interesante de su obra. Sí, yo no sé si lo pondría pues antes y después de Bolaño como en ese, digamos que esa apreciación tuya, pero sin lugar a dudas es un referente muy importante para los escritores de nuestra generación. Inclusive anoche estaba en la charla de Antonio Ungar y él contaba que Conoció a Bolaño. conoció a Bolaño Tuve porque la suerte de conocerlo. parte sí. de lo que le gustaba hacer era promocionar y conocer Escritores gente jóvenes. nueva que estaba escribiendo. Entonces era un tipo bastante generoso también, ¿no? De hecho, yo estuve en un taller con Antonio. El primer cuento de mi libro, Noche en el Cementerio, fue trabajar en un taller con Antonio Ungar. Y la versión final fue la que yo presenté No ahí. me digas. Y es uno, te confieso que es uno de mis favoritos. Sí, tu libro. Tres Ataúdes Blancos es una gran novela. Sí, Me es gustó un mucho. personaje interesante, Ungar. Sí. Volviendo a un tema de alguna manera que ya tocaste, pero me gustaría volver a él un poco. A mí a veces los cuentos que más me producen miedo no son precisamente los de terror como tal, digamos, que son rotulados como de terror. Por ejemplo, Continuidad en los Parques de Julio Cortázar me produjo miedo en su momento, que era una historia de un señor que se sienta en su habitación, en su casa de campo, a leer una historia y que de alguna manera en esa historia se reúnen dos amantes, planean un asesinato y resulta que uno de los protagonistas llega hasta donde está y la víctima es el mismo señor que está leyendo, ¿no? Es como las cajas chinas de estos niveles de realidad de la literatura que a mí me produjo miedo. Y también, por ejemplo, la Puerta Condenada de Cortázar, ¿también lo leíste? Es algo como metaficcional casi. Exacto. Sí, a mí el que más me gusta de Cortázar es La Noche Boca Arriba, Ajá. pero pues tampoco puedo decir que fui tocado por Cortázar. Lo leí, me gustó, pero pues siempre como que yo me decantaba por otros autores. Aunque ahí lo que yo quiero resaltar no es tanto Cortázar, sino que de pronto ahondes un poco más en esos autores que a veces no tienen la intención de asustar, pero asustan, como que de pronto nos ahondes un poquito más sobre ese punto. Sí, por ejemplo, Bolaño, hay cuentos de Bolaño que despiertan esa inquietud. Los de Ballard, J.G. Ballard, James Graham Ballard, que eran unos cuentos como ambientados en un futuro, a veces distópicos, a veces no, pero generaba una inquietud en el ser humano, la forma como veía el mundo y se comportaban. Tal vez podría mencionarte esos, algunos de Samantha Schweblin, que sin ser terror, son muy extraños y dejan una sensación como de malestar en el lector. Yo diría que esos son como unos referentes a veces que me han dejado pues como esa sensación de inquietud. Y en ese caso, cuando te dejan esa inquietud, ¿tú le encuentras alguna razón? De pronto es la manera en cómo cuentan esas historias, el lenguaje. La manera como muestran la extrañeza de nuestro mundo y el comportamiento humano.
Yo diría que eso es como un elemento muy importante, la forma como se muestra lo extraño, que a veces lo extraño simplemente está ahí a la vuelta de la esquina o detrás de una puerta. Ok. Hay también como una simbiosis muy estrecha entre literatura de terror y literatura de ciencia ficción, la ciencia ficción. Entonces, es Poe, Lovecraft, el mismo Verne que era de ciencia ficción, pero que escribió sobre terror. Tú eres un gran aficionado, por ejemplo, a los archivos X. Sí. ¿Cómo es esa relación, esa simbiosis entre ciencia ficción y literatura de terror? Es algo que beben, es como uno bebe del otro. Y a veces la diferencia es una delgada línea. Lo que lo puede hacer ciencia ficción es que sea en un futuro o haya una nave o un extraterrestre. Entonces ya con que haya un elemento de esos es ciencia ficción. Pero puede tratar un tema como por ejemplo una película Alien, que es en el espacio, que uno puede decir eso es ciencia ficción, pero es una película de terror, porque es un agente que está en un sitio y llega un elemento extraño que es el alien y lo está cazando. Es una historia de terror. Lo que pasa es que está ambientada una nave en el espacio, entonces, no es ciencia ficción, pero en realidad es una línea muy delgada. Casi que a veces se puede confundir una cosa con otra. Entonces, lo de Lovecraft, por ejemplo, Lovecraft es terror, incluso horror, pero si uno analiza Lovecraft hay cuentos que el horror proviene de una entidad que viene de otro planeta. Uno diría, bueno, pero entonces esto es ciencia ficción o es terror. Yo digo, en realidad no importa, lo que importa es lo que te produzca. Si te produce terror, es terror. Sí, ahí como que uno se da cuenta un poquito que esa división es algo artificiosa, ¿no? Es algo muy tenue y a veces creo que no vale la pena resaltarla o negarla. Exacto. Es como enmarcar algo en un género, pero en realidad no le quita ni le pone que tenga un rótulo o el otro. Exacto. De acuerdo. A veces uno podría tener una idea un poco básica de lo que es la literatura de terror, pero ya uno leyendo grandes autores, pues se da cuenta que también, digamos, que profundiza y ahonda en la naturaleza humana, en la condición humana. Me gustaría que de pronto nos contaras algo sobre eso. Sí, yo creo que la buena literatura de terror lo que trata es explicar el mundo en que vivimos y la complejidad del ser humano. Es lo que hace enfrentar a alguien a algo incognoscible y ver cómo reacciona. Por ejemplo, algo muy famoso que hicieron la película hace poco, que es como It, de Stephen King, es un grupo de niños que se ven obligados a enfrentarse a un monstruo, porque el monstruo está comiendo a todos los niños. Y ellos siendo niños tienen que ver cómo hacen para sacar fuerza y enfrentarlo, porque los adultos simplemente no los van a ayudar. Entonces enfrentar a ese ser humano a una fuerza desconocida y no saber qué va a pasar. Entonces la buena literatura de terror lo que trata es de comprender lo inexplicable del mundo en que vivimos. ¿Cómo es el tema de la literatura de terror en Colombia? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo es ese ámbito? Es muy poco, es muy poco. Yo conozco unos 2, 3 escritores de terror en Colombia. Un escritor de Bogotá que se llama Álvaro Vanegas, que ha escrito un par de novelas. De aquí de Cali está Carolina Andújar, aunque ella se decanta como por el gótico que tú mencionabas, como novelas como de vampiros, y yo diría que ya no más. Pues que yo tenga conocimiento aquí en Colombia, no. Los conozco a ellos dos y en nuestra América Latina hay otros que lo tratan, como Mariana Enríquez, que les mencioné, Argentina, es muy exitosa, Samantha Schweblin, Liliana Colanzi tiene unos cuentos un poco extraños. Entonces ya han tratado algo de ese tema, pero el género no es muy popular porque muchos críticos tienden a mirarlo como por debajo del hombro, como no a considerarlo serio, ya que trata como con cosas que entre comillas no existen. Entonces por tratar eso lo ven como algo que no es serio. Entonces no es tan popular
encontrar ese tipo de libros en nuestro país y en América Latina. Ok, ya entrando un poquito en terrenos de tu libro, me gustaría de pronto empezar como por indagar por tu proceso creativo. Por ejemplo, Julio Cortázar, un gran cuentista, que te gusta pero no te mata, decía que él escribía un solo tirón los textos, los cuentos, era como una ráfaga intempestiva, y decía que le daba pena, muchas veces le daba pena firmarlos, porque decía que como que no se sentía realmente el autor del cuento, sino que era como una especie de instante, por decirlo de alguna manera, de iluminación. ¿Cómo es ese proceso creativo en ti? Yo me formé en el taller de aquí de Cali, Literatura Écheme el Cuento, con Alberto Rodríguez. Él tenía un método que le aplicábamos a los cuentos. Yo lo que hago es pensar una historia, digamos que se me ocurre una idea, la transformo en historia y empiezo a darle vueltas a ver si tiene verosimilitud para mí. Le doy vueltas un tiempo en la cabeza, veo cómo empieza, cómo se desarrollaría y cómo acabaría. Cuando tengo claro todos esos elementos y ya he pensado un título, me siento a escribirla y escribo todos los días hasta que la acabe. Sí trato de sacármela de adentro lo más rápido posible. Y ya después la dejo quieta y la empiezo a corregir, tratar de quitarle el ruido, que era lo que nos enseñaba Alberto en el taller, y a pues irla puliendo. Pero básicamente un cuento tiene que tener mucha precisión, mucha concisión, y yo cuando me pongo a escribirlo ya sé cómo empieza, cómo transcurre y cómo acaba. Hay que tener eso muy claro antes de hacerlos. A veces las personas creen que escribir es solamente sentarse y escribirlo, pero a veces uno está escribiendo sin estar sentado. Escribirlo es el último paso. Uno ya lo ha pensado y maquinado mucho tiempo, ya como que lo ha visto en la cabeza, ha visto la película, y ya escribirlo es como el paso final. Ya es plasmar ese sueño en un papel, dejarlo ahí y ya después empezar a corregirlo. La siguiente pregunta, de alguna manera ya me la respondiste, porque la pregunta era, ¿cuál es ese criterio determinante para sentarte a escribir una historia? Dijiste que fuera verosímil, ¿no? Sí, que dentro del género, dentro de la historia que va a contar sea verosímil y que sea interesante para un lector leerla, pero para mí como escritor escribirla y dedicarle el tiempo que requiere escribir un cuento. Entonces tiene que ser algo interesante, un tema, algo que a mí me llame la atención, para dedicarle mi esfuerzo de escribirla y obviamente pensando que a alguien más le puede llegar a resultar interesante. Con respecto a este libro publicado Otra Luz, ¿cómo fue el proceso, si quieres, general de la escritura del libro? Los cuentos los hice en el taller Écheme el Cuento de aquí de Cali, todos a excepción del último. Cuando llegó el momento el año anterior, en el 2017, de presentar el proyecto, yo tenía muchos cuentos, o sea, yo tengo muchos más cuentos. Pero tocó armar el libro de forma que fuera un proyecto que un jurado pudiera leer y entre comillas pues tener la fuerza para ganar. Entonces tocó pensar de forma estratégica cuáles eran las mejores historias y organizarlas de forma que tuvieran pues como concisión, que hubiera una sinergia. Entonces quedaron estas 6 historias organizadas de esa manera y así fue como lo presenté. Le coloqué Otra Luz porque Otra Luz es el nombre de uno de los cuentos. Por lo general los libros de cuentos están titulados en base a uno de los relatos. Ese era el que más era como el adecuado para el título de un libro y hablaba como de otra luz distinta. Entonces tenía como esas dos cualidades. Así lo titulé y pues presenté el proyecto. Bueno, ya me respondiste la pregunta del título que venía después. Sí. ¿Qué otras fuentes, aparte de la literatura, te nutren? Sé que te gusta mucho el rock anglo. Sí. El cine, supongo, el periodismo. ¿Qué otras fuentes te nutren? Yo diría que aparte de los libros es el cine y algunas series de televisión americanas que sigo. De ahí como que surge la inspiración. Y a veces la inspiración es una mezcla de una idea, de un episodio de algo con otro libro de una cosa y se juntan las dos ideas y surge
un cuento, una novela. Es como la principal inspiración. Historias que alguien me cuenta también puede ser. La música, La música tal vez para escribir o invocar un sentimiento, pero para una historia como tal yo diría que los libros y el cine principalmente. me ocurrió con dos cuentos tuyos, Noche en el cementerio y Otra luz, que de alguna manera mi reflexión fue después, es muy personal, que este plano de la realidad no es el real, sino que es como que fuese una proyección de otra realidad que es más real que esta. Igual, eso fue una percepción muy personal. No sé si estás de acuerdo con esa interpretación o lo hiciste de alguna manera premeditada o simplemente yo estoy hablando como de una manera muy personal. No, es algo muy posible, incluso en el tercer cuento, que es el más largo del libro, alguien en algún momento menciona el hecho de que es posible que él estuviera antes en otra realidad distinta a la que estamos. Entonces, que haya varias capas de la realidad o distintas realidades es algo muy posible y es un tema pues muy interesante de explorar. ¿Ese tema lo haces conscientemente, ese como de ir explorando esas diferentes capas de la realidad? Sí, es algo consciente. Es una idea que me interesa y como te digo, en el tercer cuento está un poco explícito esa idea de que y si hay otra realidad y alguien de esa realidad viniera acá, ¿cómo sería ese choque? Y es como alguien tratando de comprender eso, cómo en la cabeza me meto que algo así pueda pasar o existir. Entonces, ese choque psíquico del que hablaba antes. Los autores generalmente tienen como ciertas obsesiones o ideas obsesivas o elementos que parecen como recurrentes en su obra. Por ejemplo, en Edgar Allan Poe están muertes de bellas mujeres, reencarnación, uso de sustancias psicotrópicas, locura, catalepsia. No, está en cuentos como Berenice, El gato negro, El entierro prematuro, la caída de la casa Usher, entre otros. Hay dos elementos ahí que como que me resaltaron en tus cuentos, en Pacientes sin rostro y en Davea, que es los hombres sin rostro y el tema de los espejos negros. Creo que sería chévere que nos contaras un poquito sobre eso. Lo que pasa es que no sé cómo contar de eso sin echarle un spoiler a la persona que no haya leído esos cuentos, entonces... Por ejemplo, los espejos negros, ¿eso es, te lo inventaste o eso existe? O sea, los espejos negros existen en la realidad, son usados para prácticas esotéricas, pero es algo pues como muy común que uno encontraría en alguna tienda de ese tipo de artículos. En mis cuentos, de los cuentos en el que aparece, se le da una connotación más oscura, un elemento más primigenio, tiene otra connotación, y ya lo que yo le he dado sí es un tratamiento ya más ficcional al que tiene, digamos, realmente. No sé si se puede usar como está usado en el cuento, pues no sé, pero sí existen, sí se pueden conseguir. Mucha gente ha dado miedo después de leer el libro, no, casi eso ahorita. Le ha dado miedo después de leer el libro y alguien me dice nunca voy a ver un espejo negro en mi vida después de leer ese cuento tuyo. Pero, como te digo, sí existen, pero yo les doy otro género, he tratado de imprimirle un elemento que sea mío, algo que yo nunca había visto. Ese atento por lograr la originalidad. Entonces ahí yo le imprimí mi sello y pues, pero sí existen y sí se usan y se pueden conseguir hasta donde sé. Nunca he visto uno, no tengo uno, no quiero tenerlo, pero sí están por ahí. Sin entrar en detalles, por lo que tú dices, para que no se vuelva un spoiler, pero digamos el concepto de hombre sin rostro, ¿eso qué evoca en ti? Pues que eso está relacionado directamente con la historia que está contada ahí, entonces... Inevitable el spoiler. Sí, para no echarle el spoiler, mejor lean los cuentos y después fórmense su opinión. Esa pues es la carátula como han visto muchos y pues es sobre un cuento, es como un personaje y bueno, que saquen sus conclusiones.
Digamos que a mí me parece que haces un muy buen uso del suspenso, que es lo que realmente lo mantiene uno enganchado en una historia de terror o hace que uno la suelte. ¿Cómo aprendiste ese recurso? ¿Cómo aprendiste a utilizarlo, a dosificarlo, el tema del suspenso? Eso yo lo aprendí leyendo mucho. Antes de escribir hay que leer mucho. Y lo aprendí de los escritores que me gustan y de los escritores que no me han gustado. Porque uno aprende también de los libros malos. Y aprende que uno ya sabe lo que no se debe hacer. Entonces uno lee un libro que es malo y uno identifica este libro fracasó por este y este motivo. Este otro es exitoso por esto y esto y esto. Entonces uno aprende a identificar y tener mucha intuición. Uno identifica qué funciona y qué no y cómo debe como dosificarse. Para mí es algo intuitivo, que depende de la historia. Pero la idea es que la historia se mueva, entre comillas, que avance. Entonces el suspenso, la forma como se dosifica, está en relación con la historia y lo que esté contando. La idea es que siempre hay que avanzar. Un cuento no puede quedarse uno filosofando, dando un discurso político, etcétera, sino que lo que sirva para la historia tiene que estar ahí y lo que no, sale. Eso nos lo enseñó Alberto en lo del ruido. Entonces la idea es que el suspenso va en función de la historia y la medida en que esta vaya avanzando. Correcto. Se menciona en el prólogo, pero me gustaría preguntarte por ese tema. García Márquez no era muy amante de utilizar los diálogos en el español porque le parecían artificiales, pero sin embargo tú me parece que lo logras bien. Usa bastante diálogos largos a veces. ¿Por qué? A mí me gusta que los personajes hablen. Parece que al hablar van mostrando cómo son. Entonces, en vez de describir cómo es un personaje, yo puedo darme cuenta de cómo es alguien de la forma como habla. Y a medida que va hablando, pues la historia va desarrollándose. Porque van inquiriendo por qué hago esto, por qué hago lo otro. A mí el diálogo me parece importante y me gusta en los libros que he leído, que el personaje habla, que diga lo que pasa, lo que piensa, lo que siente, y de esa forma lo podemos conocer mejor y a crear un vínculo emocional con él. Entonces eso me gusta. Okay. Y pues por eso lo utilizo. Perfecto. Thomas Mann, novelista alemán, digamos, para construir sus personajes, tenía una libreta donde él anotaba absolutamente todo lo que se le ocurría en relación con el personaje. Sus rasgos físicos, sus obsesiones, sus manías, cómo se vestía, qué tipo de comida le gustaba, lo anotaba. Aún así no utilizase todo ese material, él decía que a la hora de escribir eso ayudaba a que los personajes respiraran el tipo de personaje que él quería construir. A mí me parece que también tus personajes están bien logrados. Por ejemplo, me gustó, bueno, la pareja del primer cuento de La noche del cementerio, me gustó ese par de personajes, el psiquiatra de Paciente sin rostro. El paciente sin rostro, el niño, que es un personaje secundario en Country House, pero sí. También me produjo miedo ese niño. Me gustaría... Algunos me han dicho lo mismo, que ese bendito niño le daba mucho miedo. Mucho miedo, y realmente es un niño que está ahí como acompañando, no hace nada él directamente para que uno le dé miedo, pero sin embargo es una presencia asustadora. Un personaje tenebroso. Varios me han dicho que ese niñito los ha dejado, a mí pues me produce placer saber eso, me da a veces algo de risa, pero sí a muchos les ha producido temor ese personaje. Tal vez es como esa combinación de entre la inocencia, ¿no? Que uno cree que la inocencia es... pues no hace daño ni puede lastimar, pero pues cuando uno se da cuenta que hay mucha oscuridad en esa inocencia, eso posiblemente es lo que dé miedo. Sí. Me gustaría saber entonces, de acuerdo a lo que te di, al referente de Thomas Mann, pero simplemente es un referente, ¿cómo tú construyes tus personajes? ¿Cómo los construyes? Los personajes en mi caso van surgiendo por la historia misma. La historia me va determinando quién es el personaje y cómo actúa. Cuando empiezo a pensar cómo habla, cómo es, ahí los demás rasgos van como surgiendo.
Entonces ahí es un proceso muy intuitivo de escuchar al personaje hablarme y él va diciendo cómo soy, cómo me visto, qué hago. Entonces ya esos elementos van surgiendo a través del diálogo. Yo los hago ensayos en mi cabeza de cómo hablaría, como el ping-pong del diálogo, y a medida que ya la voz se va como ajustando a cómo es realmente, lo demás del personaje surge. Pero todo eso está en función de la historia misma. Entonces lo demás va apareciendo. Okay. Digamos que la historia te dictamina el tipo de personajes. Dictamina, sí, correcto. Bueno, ya antes de entrar a una lectura de un fragmento por parte de Pablo y a las preguntas de ustedes, no sé si quieras agregar algo que se quedó en el tintero, algo que quieras adicionar. No, hasta ahora creo que hemos cubierto todo. Si quieres, si tiene alguna pregunta, mejor pasemos. El fragmentico y las preguntas, ¿te parece? Vale. Entonces, ¿qué fragmento quieres leer? Del primero. ¿Quieres? ¿Tú lees una y yo leo la otra? ¿Qué página es? Ya te digo, la 11. Leemos como el diálogo, ¿ok? Sí, un pedacito. Dos palabras y me dices. Listo. ¿Tú le explicas qué? Vamos a leer un pedacito muy pequeño del primer cuento del libro que se llama Noche en el cementerio, y que es un diálogo entre dos personas, una especie de interrogatorio. ¿Tú eres la primera voz? ¿Por qué mató a su esposa? No lo sé, no lo recuerdo. ¿No recuerda haberla decapitado? Recuerdo eso, pero no por qué lo hice. ¿Le era infiel? No que yo sepa. ¿Malgastaba acaso todo su dinero? No, siempre fue práctica en ese aspecto. Entonces usted simplemente bajó al sótano, cogió el hacha, volvió a subir y le cortó la cabeza en la sala, sin ningún motivo. No exactamente. ¿No exactamente? No recuerdo haber estado en el sótano. ¿Qué es lo que recuerda? Verla sentada en la sala, leyendo un libro enorme, viejo, y después el hacha, cruzando el vacío y cercenando su cuello. ¿Toma usted algún tipo de medicamento? No, ¿Consume drogas? no, ¿Nunca las ha consumido? nunca. Entonces, señor, ¿podría usted explicarme por qué no recuerda el motivo por el que mató a su esposa? No lo sé, es un misterio también para mí. Uno no coge un hacha y decapita a alguien porque sí. Supongo que no. Tengo aquí su historia clínica y dice que no sufre de ninguna enfermedad ni trastorno mental, ni nadie de su familia. Correcto, Entonces, ella cambió, ¿cómo? ya no era ella misma. Explíquese, por favor. Creo que estaba poseída. ¿Poseída? ¿Sí? ¿Como en las películas de terror? No, esas películas son estúpidas. Esto era real, Así que usted la mató para... era lo único que podía hacer. ¿Cómo puede estar seguro de que estaba poseída? ¿Es usted alguna clase de experto? No, y ya le dije, no era ella misma, había cambiado. Quiero detalles. ¿Cómo cambió? Ahí se los dejamos para que Para que se continúen. antojen. Y le recomiendo yo personalmente el libro de Pablo. Para que lo compren y lo terminen de leer. Entonces, pues damos paso a preguntas y a comentarios por parte de ustedes para Pablo. Esperamos que el próximo año, ya está al menos escrito. Y sí, en algún momento del próximo año esperamos que vea la luz, no la otra luz, sino la luz. Me llamó la atención, bueno, buenas tardes primero. Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Hernán Correa. Mucho gusto, Jorge. Me llamó la atención que, Pablo, no hiciste mención de la tradición oral. Algunos crecimos en medio de historias o de mitos, más que historia, de mitos y leyendas, del Moán, la patasola, la mano peluda, el duende. Cuando dijiste que había poca literatura,
bueno, esto hace parte de la tradición oral, no escrita, ¿cierto? Sino esos relatos que algunos, mi mamá, por ejemplo, tipo 6 de la tarde, pequeños, nosotros somos 10 hermanos, y recuerdo que pequeños en Palmira nos sentaba a su alrededor a contarnos estos cuentos de terror, ¿no? Entre otras cosas, eran de terror, pero nos encantaba que nos la contaran. Entonces, Pablo, ¿por qué no hubo referencia o no hubo...? Esas historias, pues, obvio también las escuché, pero me impactó más la literatura, o sea, la narración escrita me impactó mucho más porque me creaba una conexión más íntima. Entonces, esas historias tenían algo de interesante, pero yo quería algo más peligroso, que fue lo que encontré en los libros. Esas historias por lo general se quedaban como en un suspenso y ya, pero yo quería algo más completo, algo que me saciara más, y esas historias no lo hacían, pero los libros sí. Entonces, tal vez por eso me decanté más por la tradición escrita, más que por la oral. Gracias, Pablo. Mi nombre es Luis Felipe Brión. Mucho gusto. Principalmente escribo poesía y cuento, y en este momento me ha dado por el terror. Escuchando a mi gran amigo, estoy introduciéndome dentro del terror, pero estoy investigando sobre el terror a base de la tradición oral. Y estoy utilizando los cuentos de mi abuela. Pero para eso he tenido que meterme un poco en el cuento antropológico, en el cuento histórico de mi ciudad. Entonces la pregunta, basada en lo que apenas estoy arrancando, porque he dejado la poesía y el cuento infantil a un lado y estoy haciendo otra parte, es si tú ubicas, investigas, o igual que cuando estás fornicando en tu cabeza toda esa cantidad de ideas, investigas el área, la zona y la ubicación de todos los elementos de tu obra. Hay cosas que hay que investigar. Por ejemplo, en el tema que mencionó Julián de espejos negros, yo leí algo al respecto, como las tiendas esotéricas, qué tipo de elementos vendían, como ese tipo de cosas. Hay un personaje, un psiquiatra, yo investigué algo sobre drogas psiquiátricas, pensé que el psiquiatra en algún momento le daba una droga al paciente que trataba. Entonces hay cosas que hay que investigar, porque entre más verosímil sea una historia, más impacto va a tener en el lector, más conexión emocional va a haber y más miedo va a sentir cuando le pase algo. Entonces sí hay cosas que hay que investigar. Depende otra vez de la historia, del tema y de lo que uno sepa o no sepa. Pero siempre un grado de investigación es necesario. ¿Qué más? ¿Preguntas, comentarios? Yo tengo cuentos en antologías, como digo Julián, La piel de las pesadillas salió en Relatos del Sur, publicada en el 2015, que es un cuento que no está aquí. Y el año pasado a finales salió la antología de Écheme el cuento donde estábamos, que aparecieron otros 2 relatos que no están acá, y este libro Otra luz. Hay otros 2 proyectos ya a futuro, pues, que ya están casi terminados. Hay que preguntarle a María Eugenia. Yo creo que la Casa de la Lectura, de pronto en el oeste, en la Casa de la Lectura de pronto hay algunos ejemplares de la antología Écheme el cuento. Otra luz está en la Librería Nacional, se consigue en Expresión Viva aquí en San Antonio, en la Cafebrería y en otras librerías pues en otras ciudades, pero en la Nacional lo consigue todo el mundo en todo Colombia. ¿Los 2 proyectos son novela o continúas con el género de...? Una novela y otro libro de cuento. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Muchas gracias por asistir y muchas gracias a Pablo y espero que hayan pasado un rato agradable. Sí,